Cuando se trabaja con ecuaciones trigonométricas, es necesario tomar en cuenta que se puede hacer o se pueden realizar las operaciones en dos sistemas de medidas. Uno de ellos es, refiriéndonos a los dos sistemas de medidas angulares, que sería el sistema sexagesimal cuando hablamos de grados y el sistema circular que nos referimos a los radianes. Una parte importante es saber cómo trabajar con la calculadora. Para ello, antes de adentrarnos a lo que son la conversión de grados a radianes y de radianes a grados, retomemos que la calculadora tiene para trabajar dos opciones. Si queremos trabajar con grados, pues primero nos debemos percatar que tenga la letra D. En este caso, para colocarlo sería la tecla Shift, la tecla Mode. Tendríamos esas opciones. Acá tenemos la 3, que sería grados, y la 4, que sería radianes. No nos equivoquemos con la opción 5. La opción 5 no tiene nada que ver. Solo sería opción 3 y opción 4. La opción 3, si presionamos la tecla 3, significa que tenemos grados. Si queremos pasar a radianes o tener la calculadora en radianes, tendríamos Shift, la tecla Mode y ahora la opción 4. Serían las únicas dos opciones. Como podemos observar, ahora tenemos la letra R en la calculadora y ya empezaríamos a trabajar con lo que son los radianes. O la calculadora ya estaría en radianes. La voy a volver a grados, que sería en este caso la opción 3. También tenemos este otro tipo de calculadora. Para trabajar acá, pues es sencillo. Únicamente vamos a presionar las veces que sea necesario la tecla Mode, vean, hasta que tengamos estas tres opciones: degree, radianes y esta opción que la vamos a obviar, que no tiene nada que ver con los grados sexagesimales. Solo sería la opción 1, que sería para grados. Vean, ahí ya tenemos la calculadora en grados, debe tener la letra D. Y la opción 2, que serían los radianes. En este caso debe tener la letra R, por ahí está, que serían radianes. Yo la voy a trabajar por el momento con la opción 1, grados. Y ahí sería, si tienen este tipo de calculadora. Pero como podemos observar, este tipo de calculadora pues nos facilita muchos procesos. Siguiendo, estamos trabajando con lo que serían radianes. Hasta el momento hemos trabajado con grados. Ahora, para pasar de grados a radianes, vamos a seguir el siguiente procedimiento, que en realidad es sumamente sencillo. Y más que tenemos el uso de la calculadora, pues se nos va a facilitar aún más. Tendríamos que pasar de grados a radianes. 180, los grados los vamos a pasar a radianes, o pi radianes, como lo queramos llamar. En este caso, 180 lo vamos a dividir entre 180. Siempre se va a dividir entre 180, eso nos daría 1 como resultado. Pero a ese 1 le vamos a agregar el valor de pi, y por lo tanto 180 en radianes equivale a pi. O lo podemos escribir como pi radianes o directamente como decimales, que sería 3.14 radianes. ¿Por qué muchas veces por qué en este caso voy a especificar con pi y con radianes? Pues por las calculadoras. Los que tengan estas calculadoras, pues el valor de pi se les va a trabajar de esa manera, como pi, y no hay ningún problema. Y podemos trabajarlo de forma decimal o de forma con pi. Es decir, que si tenemos 3pi, pues la calculadora nos dará siempre el valor de 3pi, o también nos puede dar en decimal. Pero si se tiene este tipo de calculadora y colocamos el valor de pi, pues prácticamente, vean, y colocamos el valor de pi, pues prácticamente directamente nos da el decimal, no nos da el valor de pi. Entonces por eso voy a especificar: si tenemos pi sería 3.14 radianes en decimales. Pero siempre que le colocamos en decimales,
le tenemos que agregar radianes. Si lo colocamos como pi, no es necesario agregarle radianes. Bueno, tenemos el siguiente caso. Este era sencillo. ¿A cuánto equivale en radianes 45 grados? Sencillo. Lo dividimos entre 180, siempre se va a dividir entre 180. Ahora sí, voy a recurrir a la calculadora, colocamos 45 entre 180 y eso nos daría un cuarto, es igual a un cuarto. A este un cuarto le vamos a agregar pi, es decir, que 45 grados en radianes equivale a un cuarto de pi, o en otras palabras, también podría ser pi cuartos. Cualquiera de estas dos formas es totalmente aceptable. Ahora, este tipo de calculadora sí me acepta esto, pero si hablamos de este tipo de calculadora, no nos acepta pi cuartos. ¿Cuál sería el resultado que nos daría en radianes esta calculadora? Pues nos daría lo siguiente. Acá tendríamos que colocar pi, la tecla pi, entre 4 y eso nos daría 0.78, pero como vamos a trabajar con dos decimales sería 79 aproximado. Vean, sería 0.79 radianes. Repito, cuando coloquemos el valor de pi no es necesario agregarle radianes, pero si colocamos un valor decimal, ahí sí sería necesario agregarle radianes. En este caso, si tienen este tipo de calculadora, pues les va a tocar trabajar con lo que son los radianes, perdón, con la forma decimal. Pero si tenemos este tipo de calculadora, pues fácilmente vamos a trabajar con esta expresión. Repito los pasos. Primero hacemos la división, 45 entre 180 nos da un cuarto. A ese un cuarto le agregamos pi y se puede trabajar como un cuarto de pi o como pi cuartos. Ahora, si tenemos este tipo de calculadora, pues se nos va a facilitar esta forma, pero si no, pues podemos trabajar en forma decimal, que sería 0.79 radianes. Continuemos, tenemos por acá 10 grados. ¿A cuánto equivale 10 grados en radianes? Sencillo, lo dividimos entre 180 y eso nos daría un 18avo. Lo podemos colocar acá también, 10 entre 180, tenemos un 18avo, o si utilizan este tipo de calculadora, 10 entre 180, vamos a tener suerte si nos da, vean, no nos dio un valor en este caso fraccionario, entonces tenemos que colocar Shift y la tecla de fracción y ahí tenemos un 18avo. Ahora bien, a este un 18avo, que es el resultado solo de la división, le agregamos el valor de pi y lo podemos dejar como un 18avo de pi o como pi 18avos, cualquiera de las dos opciones. Ahora, si no podemos trabajar con esta expresión porque la calculadora no lo permite, entonces un 18avo, lo voy a escribir así, un 18avo, lo multiplicamos por pi y esto nos daría 0.17. Significa que pi 18avos equivale a 0.17 radianes. Recordemos que se utiliza la palabra radianes cuando se trabaja con forma de decimal. Tenemos el último ejemplo por acá, 270, ¿a cuánto equivale en radianes? Sencillo, primer paso, lo dividimos entre 180, eso nos daría, lo vamos a hacer acá, 270 entre 180 nos daría 3 medios. Si tenemos este tipo de calculadora, sería 270
entre 180, nos dio un decimal, pues pongámoslo en fracción, shift y la tecla de fracción, 3 medios, y ahora a ese 3 medios le agregamos pi, pero vean ahora, nos puede quedar 3 medios de pi, o también nos podría quedar como 3 pi medios o 3 pi sobre 2. Cualquiera de las dos formas es aceptada. Ahora, si la calculadora no nos permite tener esta forma, sencillo, lo que vamos a hacer es ponerlo en forma decimal. En este caso, en esta calculadora, si lo quieren poner en forma decimal, es sencillo. A esos 3 medios lo multiplicamos directamente por el valor de pi, que acá lo tenemos. Acá en la calculadora no respeta esta forma, pero nosotros lo podemos colocar en decimal, que sería 4.71 radianes. Ahora, si tenemos esta calculadora, pues acá lo mismo, esos 3 medios lo multiplicamos por el valor de pi, y eso nos daría 4.71 radianes. Como les dije, lo podemos trabajar como pi sin ponerle radianes, pero si lo trabajamos de forma decimal, tendríamos que ponerle radianes. Y esa sería la forma de trabajar, de convertir un ángulo de grados a radianes. Bueno, en sí, de esta forma también sería radianes, pero utilizando pi, y de esta forma serían radianes, pero utilizando la forma decimal. Ahora tendríamos lo contrario. Vamos a pasar de radianes a grados. En este caso, si tenemos pi doceavos, esos serían radianes. Lo que vamos a hacer, recordemos que cuando trabajamos con pi, vamos a asumir directamente que tenemos radianes. Si trabajamos con decimales, tendríamos que agregarle radianes. En este caso, lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a tomar de acá solo la fracción, que recordemos que en este caso el valor de pi tendría 1 como coeficiente. Recordemos esa parte, tendría 1 como coeficiente, entonces la fracción que se forma sería un doceavo. Ese un doceavo se va a multiplicar por 180 grados. Si recordamos anteriormente se dividía en 180 grados, ahora no. La fracción que se forma acá la vamos a multiplicar por 180 grados y eso nos daría directamente el valor en grados. Acá lo podemos hacer. La fracción sería un doceavo multiplicado por 15 grados. Y eso nos da directamente, perdón, no es 15 sino que es 180. Ahí tenemos, nos daría 15 grados. Y de igual manera con esta calculadora, nada más colocamos un doceavo en forma de fracción multiplicado por 180 y tenemos exactamente los 15 grados. Es decir, que con cualquiera de las dos calculadoras vamos a llegar a esta respuesta. Tenemos el siguiente, 11 pi sextos. ¿Cuál sería la fracción acá? Sería 11 sextos multiplicado por 180. Como les dije, el 180 sería de fórmula ya. En este caso, si multiplicamos 11 sextos por 180, pues eso nos daría exactamente 330 grados. Significa que 11 pi sextos, eso sería en radianes, en grados serían 330 grados.
Tenemos por acá ahora 3 pi cuartos. En este caso, si tomamos la fracción sería 3 cuartos, nada más, sin tomar en cuenta pi, multiplicado por 180, lo hacemos acá, 3 cuartos por 180, eso nos daría 135 grados. Por lo tanto, 3 pi cuartos en radianes equivale a 135 grados en el sistema sexagesimal. Ahora, si la pregunta es, ¿pero qué sucederá cuando no nos den una fracción con pi, sino que nos den un valor en decimal y radianes? Pues el procedimiento sería casi similar, pero aprovechando que tenemos calculadoras científicas, vamos a hacer lo siguiente. Si nos dan un valor decimal, para empezar, tomemos en cuenta que vamos a trabajar con valores aproximados. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Este valor decimal lo voy a dividir entre pi, pero al mismo tiempo se va a multiplicar por 180. Veamos cómo lo vamos a hacer en la calculadora. En la calculadora, ya que es científica, se puede hacer todo. Nos quedaría 5.24 dividido entre el valor de pi y al mismo tiempo multiplicado por 180. Y eso nos daría 300.22 y más decimales. Pero en este caso no voy a tomar en cuenta el decimal y me voy a concentrar en esto, que sería 300 grados. Entonces acá voy a colocar 300 grados. Recordemos que cuando nos dan un decimal muchas veces es aproximado, entonces por eso no nos va a dar exacto, sino que siempre nos va a dar un decimal por acá, pero lo vamos a obviar y vamos a dejar 300. Eso sí, cuando no vamos a obviar el decimal, si acá fuera 99,9999 y puros 9, entonces ahí sí tendríamos que aproximar a lo que sería 301, pero como no es el caso, inclusive tenemos dos, significa que lo podemos obviar y tomar nada más la parte entera, que sería 300. Bueno, veamos otro caso. Si nos dan 3.67 radianes, vean el decimal, vamos a seguir esta lógica. El decimal se va a dividir entre pi y al mismo tiempo lo vamos a multiplicar por 180. En este caso nos quedaría 3.67 dividido entre pi y multiplicado por 180. Eso nos daría 210 puntos y tenemos los decimales. Como les había dicho, vamos a ver los decimales y me voy a quedar con 210. Significa que aproximadamente 3.67 radianes equivale a 210 grados. Continuando, ahora que ya conocemos cómo convertir de grados a radianes y de radianes a grados, incluyendo el trabajo con las calculadoras, vamos a trabajar algunos ejemplos exclusivamente con radianes, pero vamos a especificar un proceso utilizando este tipo de calculadora y otro proceso utilizando también ese tipo de calculadora. Bueno, tenemos acá el primer caso. Nos dice, vamos a encontrar el valor del ángulo θ y para ello tenemos coseno de θ más pi cuartos y todo eso es igual a 0. Prácticamente todo lo que está dentro del paréntesis sería el argumento de la razón trigonométrica. Por lo tanto, primero vamos a despejar el coseno. Coseno, cuando despejamos solo coseno, pasaría a ser coseno inverso. Y acá lo que está dentro del paréntesis prácticamente sale, ya que despejamos la palabra coseno como coseno inverso. Ahora en la calculadora, la aclaración que nos hacía al inicio, debemos tener la calculadora en radianes. Para ello, Shift, la tecla Mode y la opción 4. De igual forma vamos a poner directamente en radianes este tipo de calculadora, presionamos la tecla Mode hasta las veces que sea necesaria
En este caso, hasta obtener esas tres opciones, voy a elegir la opción de radianes, opción 2, y ambas calculadoras están con radianes. Bueno, continuamos acá, necesitamos coseno inverso de 0, y como podemos observar el resultado lo da en radianes, es decir, 1/2 de pi. Por lo tanto, acá vamos a colocar ya sea 1/2 de pi como nos da el resultado de la calculadora, o también pi medios. Ahora, vamos a trabajar estos dos valores que son ángulos pero en radianes. Recordemos que cuando se trabaja con pi no se le agrega la palabra radianes, cuando se trabaja con decimales sí. Bueno, despejamos entonces, necesitamos el valor de teta, despejamos ahora pi cuartos, está positivo, pasaría al negativo, nos quedaría teta es igual a pi medios menos pi cuartos. Hacemos esta operación en la calculadora y como ya la tenemos en radianes, podemos hacer lo siguiente. Colocamos fracción, colocamos pi medios, a esto le restamos, otra vez colocamos pi cuartos y eso nos daría como resultado 1/4 de pi. Entonces el resultado de esa operación sería, de acuerdo a la calculadora, 1/4 de pi. Recordemos que eso sería en el sistema circular, es decir, radianes. ¿Cómo obtendríamos para hacer el gráfico? Yo les recomiendo que tengamos el valor en grados. Entonces convertamos esto a grados. ¿Cómo lo vamos a convertir? Sencillo, voy a tomar únicamente la fracción, que sería 1/4, y ese 1/4 se va a multiplicar por 180. Y acá ya tendríamos el valor en grados, que sería 45. Acá lo tenemos. Entonces, repito, sería la respuesta en el sistema circular y la respuesta en el sistema sexagesimal. ¿Para qué obtuvimos esta respuesta? Para graficar y obtener la otra respuesta. En este caso, si ubicamos 45 grados, lo tendríamos que ubicar entre 0 y 90 grados. Ese sería por acá. Ahora, como es la función coseno, significa que si el ángulo está en el primer cuadrante, el otro ángulo tendría que estar en el cuarto cuadrante, por ser la función coseno. Entonces, para encontrar ese otro ángulo que se forma acá, tendríamos que a 360 restarle 45, el ángulo que ya tenemos. En este caso nos daría como resultado 315. Significa que el otro ángulo en el sistema sexagesimal sería 315. Ahora, ¿cuál sería el valor en el sistema circular? Sencillo, convertamos esto a radianes y acá nos va a servir lo que aprendimos previamente. 315, que serían grados, lo dividimos entre 180, y eso nos daría 7 cuartos, pero a este 7 cuartos le agregábamos pi. Entonces acá nos quedaría 7 cuartos de pi, es decir, pi cuartos sería 45 grados, 7 pi cuartos sería 315 grados. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué sucedería si yo no tengo este tipo de calculadora? Y me toca hacerlo de forma decimal. Sencillo, vamos a trabajar con el otro tipo de calculadora. Vamos a trabajar este ejemplo, es el mismo caso, ya ambas están en radianes y ahora hacemos el mismo proceso. Ese es el mismo ejemplo. Despejamos coseno, pasaría a ser, acá nos quedaría sin el paréntesis, acá pasaría a ser coseno inverso de 0, pero ahora al utilizar la calculadora colocamos shift coseno inverso de 0 y eso nos daría como resultado, y acá tenemos ya el decimal. Esa calculadora no trabaja de la forma que trabaja la otra calculadora. Entonces voy a tomar los primeros dos decimales. Voy a tomar 1.57. Entonces acá en lugar de coseno inverso de 0 coloco 1.57 y como voy a trabajar con decimales voy a colocar radianes. Ahora bien, este pi cuartos
lo vamos a despejar. Está positivo, pasaría a negativo. Nos quedaría teta es igual, este valor teta es igual a 1.57 radianes menos los pi cuartos que teníamos acá. Entonces ahora voy a hacer esto en la calculadora. Me quedaría, voy a borrar esto, 1.57 menos, en la calculadora obviamente no le vamos a poner radianes, ¿verdad? Y acá sí vamos a colocar pi cuartos. Tendríamos la tecla Shift. Acá depende de donde tengan ustedes la tecla de pi. En este caso yo la tengo acá. Entonces coloco pi, la tecla de fracción y coloco 4. Me daría otro decimal. Sería 0.78, trabajando siempre con dos decimales. El resultado de esta operación, de acuerdo a la calculadora, sería 0.78 radianes. Esa sería la medida del ángulo en radianes, pero viéndolo desde la perspectiva de su forma decimal. Entonces, lo que voy a hacer ahora es esto esto sería en el sistema circular. Para hacer la gráfica necesitamos convertir esto al sistema sexagesimal. Para ello, como lo habíamos visto anteriormente, lo que voy a hacer utilizando este tipo de calculadora es 0.78 dividirlo entre el valor de pi y esto multiplicarlo por 180 y eso nos daría como resultado 4. Eso sería 44.69 en más decimales, es decir, aproximadamente los 45 grados. Como les había dicho, cuando se trabaja con el valor del ángulo en radianes en decimal y lo convertimos a grados, tendríamos que redondear al grado entero o a su forma entera. En este caso, de 44.69 se aproxima a 45. Y el siguiente proceso puede ser el mismo, se grafica, se tienen los 45 grados, como es coseno, los ángulos estarían en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Para encontrar este ángulo, a 360 le restamos el ángulo que ya encontramos, sabemos que es 315, entonces el otro ángulo sería 315. Para convertir este ángulo a radianes, porque originalmente estamos trabajando con radianes, estos ángulos yo los agrego para trabajar la gráfica porque se nos dificulta menos. Entonces, para convertir esto a radianes, tendríamos que a 315 lo vamos a dividir entre 180. Y acá tengamos cuidado, esto lo vamos a multiplicar por pi. Y acá tenemos, sería 5.49 aproximadamente, porque este 7 aproxima al 49, sería 5.50. Entonces acá nos quedaría 5.50 radianes. Y esas serían las dos respuestas, pero expresadas en radianes de forma de decimal, como pudimos observar utilizando este tipo de calculadora se complica un poco más, pero no es imposible. En el caso de este tipo de calculadora, pues nos da todo un poco más simplificado. Continuemos con el ejemplo 2. Tenemos siempre un ejemplo con radianes. Tendríamos ahora tangente. Entonces, acá el cuidado que vamos a tener es este 1. Ese menos 1 está afuera de lo que es el argumento. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de despejar tangente es despejar el menos 1. Entonces, el menos 1 está positivo, está negativo, pasaría a positivo. Es lo primero. Repito, ¿por qué lo despejamos primero? Porque está fuera del argumento. El argumento es todo lo que está dentro del paréntesis. Si eso estuviera dentro del paréntesis, pues fuera otro proceso. Pero como está fuera, primero despejamos el menos 1. Ahora sí, podemos despejar solo la palabra tangente. Vean de que si tenemos un valor que está fuera de este paréntesis, sumando o restando, no podemos despejar tangente.
tenemos que despejar primero ese valor para poder despejar la tangente. Entonces, pasamos la tangente, pasaría a ser tangente inversa de 1. Hacemos con la calculadora este proceso, recordemos que la tenemos en radianes. Tangente inversa de 1, eso nos daría 1/4 de pi. Entonces, ese resultado sería de 1/4 de pi o pi cuartos. Ahora, este valor está positivo, pasaría a negativo. Hacemos esto en la calculadora, nos quedaría pi cuartos menos pi sextos. Y esto sería igual a 1/12 de pi. Entonces acá tendríamos, vean, voy a continuar por acá, tendríamos 1/12 de pi. Este resultado nos daría 1/12 de pi, como lo tenemos acá en la calculadora, o pi doceavos. Ahora lo que vamos a hacer es, este 3 está multiplicando, lo voy a pasar a dividir, pero para no complicarnos voy a hacer lo siguiente, voy a poner la fracción, el signo entre, y el 3 que estaba multiplicando acá y lo pasamos a dividir. Hacemos esta operación en la calculadora, tal y como está, pi doceavos, el signo entre 3, y eso nos daría un 36avo de pi. Entonces acá colocamos pi 36avos o un 36avo de pi. Ahora bien, este valor sería en el sistema circular. ¿Cuál sería el equivalente al sistema sexagesimal, es decir, en grados? Sencillo, la fracción acá es 1 sobre 36, entonces 1 sobre 36 lo multiplicamos por 180 y eso nos daría 5. Significa que en el sistema sexagesimal este pi 36avos equivale a 5 grados. Ahora, si lo queremos graficar para encontrar la otra respuesta, porque recuérdense de que esa respuesta está en un cuadrante, pero necesitamos la otra respuesta. En este caso, si ubicamos 5 grados, estaría en el primer cuadrante, ahí tenemos 5 grados, y como es la función tangente, entonces si está el primer ángulo en el primer cuadrante, como es tangente tendría que estar en el cuadrante opuesto, que en este caso sería el tercer cuadrante. Por lo tanto, a 180 le sumamos el ángulo que nos dio acá como resultado, y eso sería 185 grados. Significa que la otra respuesta sería de 185 grados. Ahora, este resultado, ¿cuál sería el equivalente en radianes? Porque originalmente lo tenemos que dejar en radianes. Entonces, el resultado en radianes sería sencillo. Dividimos 185 entre 180 y eso nos daría como resultado 37/36avos. Entonces, a estos 37/36avos solo le agregamos el valor de pi, tal y como tenemos acá, y ya tenemos las dos respuestas. Pero la misma pregunta, ¿qué sucede si usted no tiene este tipo de calculadora? Pues vamos a recurrir al otro tipo de calculadora. En este caso nos quedaría la misma expresión. Primero despejamos el 1, está negativo, pasaría a positivo, no cambia nada. Ahora despejamos la palabrita tangente, pasaría a ser tangente inversa de 1. Lo voy a hacer con esta calculadora. Tangente shift, tangente 1. Ahí lo tenemos. Sería 0.79 aproximado, porque el 5 lo aproxima, voy a ocupar dos decimales. Entonces tendríamos 0.79 radianes. Como son decimales, voy a ocupar radianes. Ahora, el pi sextos está positivo, pasaría a negativo. Hacemos esta operación. 0.79 menos, ahí colocamos pi sextos, sería el valor de pi, fracción 6, y eso nos daría como resultado
0.27. Entonces tendríamos acá 3 teta es igual, este valor es igual, el resultado de esta operación sería 0.27 radianes. Ahora el 3 está multiplicando con teta, pasaría a dividir. Nos quedaría algo como eso. 0.27 radianes entre 3. Dividimos 0.27 entre 3 y eso nos daría 0.09. Y eso serían radianes. Es decir, ese valor sería el ángulo en radianes, resultado de esta ecuación. Ahora, ¿cuál sería el resultado en grados? Pues tendría que ser, ese sería en el sistema circular, en el sistema sexagesimal serían 5 grados. ¿Cómo llegamos a esta respuesta? Sencillo, 0.09 lo dividimos entre el valor de pi y lo multiplicamos por 180. Y eso nos daría como resultado, vean, 5.16, pero no se aproxima a 6, sería simplemente 5, entonces por eso serían 5 grados. Ahora, para encontrar la otra respuesta, así como lo habíamos hecho, vean, ya teníamos sistema circular, radianes, sistema sexagesimal grados, hacemos la gráfica, no cambia, 5 grados estaría entre 0 y 90, por acá, 5 grados, como es la tangente, el otro cuadrante que se va a ocupar sería el cuadrante opuesto por el vértice, ese es el vértice, el opuesto sería el tercer cuadrante, por acá, y para encontrar este ángulo, a 180 le sumamos 5, ya lo habíamos hecho, era 185. Entonces, 185 es el otro ángulo, pero en el sistema sexagesimal. En el sistema circular, es decir, en radianes, nos quedaría 185, acá lo vamos a hacer así, con esta calculadora. 185 entre 180 y eso al mismo tiempo lo voy a multiplicar por pi y eso nos daría 3.23 aproximadamente, 3.23 radianes. Vean, prácticamente ya vimos cómo resolver una ecuación en radianes, ya sea con este tipo de calculadora o el otro tipo de calculadora.